causa esto? Imagínense una música que todo el tiempo esté marcando este acorde. Este acorde causa depresión. ¿Se fijan? Entonces, la música tiene un lenguaje y no puede pasar por alto ese lenguaje, ¿cierto? Hay quien dice, la música no tiene poder para transmitir. Sí tiene poder para transmitir. Y debemos de nosotros entender este lenguaje. Por eso les ponía el ejemplo. No les trato de dar una clase de música, no, sino para que se despierte aún más el sentido de lo que estamos oyendo, el sentido del oído, para que sepamos qué es lo que estamos oyendo. Porque hay música, hermanos, que debería de llamarse música de muerte. Porque a lo que están incitando al joven como al que escucha, los están incitando, hermanos, prácticamente a que se quiten la vida, a que desobedezcan a los padres, ¿cierto? A que sean rebeldes. Y todavía el joven se pregunta, no, pues es que yo así soy. No, así no eras, ¿cierto? Y además, estoy ahorita severamente hablando de aquellos que tocan la música rock, pero en realidad, hermanos, no necesariamente tienen que tocar ese ritmo para que esa música haga daño en tu vida. ¿Ah? Por ejemplo, hay músicos y músicos mexicanos reconocidos, y les voy a decir una cosa para que me entiendan mejor. Dios repartió ¿qué a los hombres? Repartió dones y talentos a los hombres. Nuevamente, no hizo excepción de personas, dijo a los hombres, a todos, ¿cierto? Pero por el profeta Daniel nosotros nos damos cuenta que claramente el Señor fue quien los dio. Cuando dice que el Señor pone reyes, quita reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién? El Señor, ¿cierto? Entonces todo proviene de Dios, por medio de Él y para Él, ¿cierto? Quienes se han desviado, bueno, ellos han de dar cuenta a Dios y nosotros hemos de dar cuenta a Dios. Pero de que la música, hermano, tiene un lenguaje expresivo, lo tiene, ¿cierto? Tanto, hermano, que la música en algunas ocasiones motivaba a los profetas para profetizar. Y hay registros bíblicos. Miren, entonces, hermanos, ahorita vamos a ver esos registros y veamos pues que en realidad la música, el lenguaje de la música tiene mucho que ver. Miren, ¿por qué se ha desviado el hombre entonces? ¿Por qué si Dios creó la música? ¿Por qué otros alaban otras cosas? Bueno, porque está escrito, hermanos, que cada quien de su propia concupiscencia, de su propio deseo, se desvió, ciertamente. Miren, por ejemplo, Proverbios 16:25, ahí lo dice. Hay camino que parece recto delante de los hombres, pero su fin es camino de muerte, ¿se fijan? Bueno, pero el hombre quiere ganarse al mundo. Ahí miramos también un problema. Lo que pasa es que el hombre quiere ganarse al mundo, pero todavía responde, bueno, pero ¿de qué se ganara? ¿O cuál será su ganancia del hombre? Si se ganara todo el mundo, si todo el mundo le aplaudiera, si todo el mundo le conociera, y no tiene a Cristo, ¿cuál fue su gloria entonces? Nosotros pensamos no en nuestra gloria, pensamos en la gloria de Dios, que un día, si el Señor así lo permite y perseveramos hasta el fin, y hemos de ser salvos, en esa gloria nos hemos de encontrar. Y esa gloria es la gloria de Dios, ¿cierto? Y para que nosotros lleguemos a ese lugar, debemos de atender prontamente, decía, los medios de la fe, en buena humildad y en obediencia. Miren, porque ¿cómo es que Dios puede hacer la obra en alguien que no se humille? Entonces, por ejemplo, Filipenses capítulo 4 del 8 al 9, ahí menciona que nosotros debemos de fijar toda nuestra atención en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es digno, en todo lo que es justo, en todo lo que es santo, en todo lo que sea de buen nombre. En ello nosotros debemos de mirar, ¿cierto? Hay quienes dicen, bueno, al que pecho, pecho, y al que honra, honra, está bien, pero la gloria sigue siendo para Dios. Miren, entonces aquí miramos que debemos de poner mucha atención en lo que estamos mirando, en lo que estamos escuchando, en lo que estamos oyendo, en lo que es de buen nombre y en lo que no es de buen nombre. Miren, alguien podrá decirme, bueno, hermano, pero es que yo le compuse una canción a mi esposa. Bueno, cántesela a su esposa allá en su casa, ¿cierto? Pero aquí vamos a seguirle dando la gloria a Dios. ¿O cómo ve usted? ¿Cambiaremos la gloria de Dios porque yo le compuse una canción a mi esposa? No.
Aquí es lugar santo, ¿cierto? Y como tal se santifica al Señor, ¿cierto? No le hace que sea mi esposa de igual manera. Si le compuse una canción, ella se la canto en la casa, pero la gloria es para Dios. Pero no le he compuesto ninguna canción, ¿cierto? Es un ejemplo, ¿cierto? Porque hay quienes pues se siguen aferrando. Bueno, si se aferran a esas cosas, bueno, es por ello que hay, hermanos, iglesias para todo tipo de personas, ¿cierto? Pero en este lugar se ha de alabar y glorificar a Dios con todo el corazón, y no hemos de cambiar la gloria de Dios por nada, porque el Señor es Dios todopoderoso y Él merece la gloria. Él es digno. Hermanos, es que pareciera que el mandamiento de Dios está tan lejos que no lo podemos encontrar, que está entre las estrellas que no podíamos llegar hasta allá, que está en lo profundo del mar, que no habría suficiente oxígeno para llegar a tiempo. Hermanos, el mandamiento de Dios lo tenemos en nuestras manos. Entonces, les decía, hay quienes se ponen esos impedimentos, esas trabas, hermanos, cuando en realidad hay cosas más difíciles que se hacen allá afuera y las hacen sin poner peros, ¿cierto o no? Y es que es bien difícil y, ay, hermanos, es que a mí me encanta escuchar a Chente Fernández. Alabado sea Cristo Jesús. Pues si sigue así ese hermano y le encanta escuchar a Chente Fernández, pues si sigue así va a llegar a escucharlo por toda la eternidad y no con Cristo. Así es que abusados, hermanos, porque la música tiene un lenguaje. Cuando es acompañada con la letra, aguas. Hay quienes decían, bueno, es que la música antigua, como la de Pedro Infante, todavía suspira. Oye, que la música antigua de Pedro Infante, le voy a decir una cosa. Y todavía decían, Pedro Infante era abstemio, jamás tomó una gota de alcohol. Pero que ellos le salían los papeles de borracho. ¿Miren? Ahora, ¿a qué incitaban sus canciones? Todavía hay quienes ponen sus canciones y se ponen hasta las chanclas, luego dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque es música que incita a esas cosas. Quiéranme y díganme que no, está comprobado. Siempre salen a la luz los resultados. Un joven rebelde, yo le puedo asegurar que escucha música del mundo. Me digan lo que digan, yo pasé por ahí. Pregúntenle a mi madre, ¿cierto? Ella sabe de lo que le estoy hablando y ella misma se dio cuenta de toda mi rebeldía y todo lo que yo escuchaba. Lo único que hacía ella era orar por mí y ayunar por mí y yo no lo sabía, ¿cierto? Yo seguía en esas cosas, lo único que ella hacía, orar por mí y ayunar por mí y yo no lo sabía, ¿cierto? Y así nosotros estamos orando por aquellos que están en esa situación. Porque en ocasiones parece difícil y parece como que no se pueden alejar esas cosas. El Señor las reprenda, aleluya. Nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Las cosas fueron hechas nuevas. Pasaron aquellas cosas viejas, por lo tanto, debemos, hermanos, de usar la renovación. Si en realidad el Señor nos rescató y dejamos aquellas cosas vanas, hay que reponerlas con cosas buenas, ¿cierto? Ya lo mismo no cabe en el Señor. El mundo es el mundo y la gloria es su gloria, y para allá queremos ir tomados de su mano. Déselo fuerte el aplauso al Señor. Bendita sea la gracia de nuestro Señor. Por eso debemos de fijar nuestra atención en lo que es de buen nombre, hermanos, en lo que es justo, en lo que es santo. Miren, le va a pasar esto. Nosotros de por sí tenemos un metrónomo natural que es nuestro corazón, que es el que marca nuestros pasos, ¿cierto? ¿No se ha dado cuenta usted cuando está escuchando de una manera, digamos, en ocasiones estamos escuchando música no adrede, porque los vecinos la ponen, ¿sí les ha pasado? Y le suben a todo lo que da. Y que ponen que el reggaetón, y que ponen que el tragatón, y yo sé qué tantas cosas. Pero se va a dar cuenta usted de una cosa, que de repente su pie derecho y su pie izquierdo hace esto. ¿No le ha pasado? Eso no es malo, eso no es malo ni es de Satanás. Lo que pasa es que los ritmos te llevan a marcar esos pasos. En ocasiones nosotros también estamos tocando y estamos llevando el tiempo. En ocasiones hay quien no está acostumbrado a llevar ese tiempo y se equivoca hacia atrás o se adelanta en los cantos.
y en la ejecución de los instrumentos. ¿Se fijan? Es nuestro metrónomo natural, ¿cierto? Ahora hay metrónomos digitales que tú lo prendes y oye tic, 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 tic. Si la canción va más rápido, tic, 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 ¿cierto? Pero eso es normal, ¿cierto? Lo que no es normal, hermanos, en un creyente en Cristo, es que abiertamente y explícitamente hasta abre las ventanas y dice, ay, cómo me acuerdo esa canción de Juan Gabriel. Fue con la que conocí a mi esposo. Alabado sea Dios. Hermanos, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahora, hay quien pueda reprochar, no, pero ¿qué tiene Juan Gabriel? Juan Gabrielito, dice una tía. Y mi tía hasta le puso Juan Gabriel a su hijo, bueno, casi le puso la mitad del nombre. Miren, qué tremendo. No, pues ¿qué tiene las canciones que de amor? Ah, hermano. Como esa canción que dice de querida, dice, piensan que le está cantando una mujer, pero esa canción se la compuso a su madre que había muerto, ¿cierto? Entre otras cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Por eso tengamos en cuenta a quién alabamos y a quién servimos, porque aquellos no saben ni a quién alaban ni a quién sirven. Un día alaban a Baal, otro día alaban a Belcebú, que para el caso es el mismo, pues, pero de igual manera ya están alabando cosas que no deben ni saben, ¿cierto? Pero nosotros hemos de alabarle con todo entendimiento, ¿cierto? Por eso les decía, si hemos de alabar a Dios, sea con todo nuestro corazón. No poquitemos la alabanza a Dios. Por eso le decía que nuestra alabanza sea con todo gozo. Quizás usted está triste, ¿cierto? Quizás no le ha ido bien en la semana. Quizás su patrón no le dio la quincena, qué sé yo. Pero de igual manera, hermanos, venemos al gozo del Señor. ¿O acaso Él no puede hacer las cosas nuevas? ¿Acaso Él no se encarga, hermanos, de lo que a nosotros nos duele, nos pesa, nos acongoja? ¿Acaso no es Él el consolador? Él lo es, ¿cierto? Pero en ocasiones pareciera como que no, pues no. Y luego el hermano Alejandro va a cantar las mismas. Ay, ya me tiene bien harto, hermano. Bueno, a lo mejor no lo dice, pues. Le digo, en ocasiones pasa. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué pasará eso? Venimos a ver cómo cantamos los unos o los otros. Si aquella canta bien, aquel es un profesional, aquel no. No. Venimos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Venimos con la mirada en Cristo y no en los demás. Ese ha sido el problema en muchas iglesias. Por eso de repente, hermano, sucede que, ay, no, pues mira que él no alaba a Dios. Y le dirá a Chonita, aquel tampoco. ¿Ya te fijaste? Yo creo que la hermana hasta estaba orando de ahí, nomás por hablarle la interrumpió. Lo que les digo, pongamos nuestra mirada en Cristo, la alabanza en Dios. Sepamos pues lo que estamos haciendo con toda sabiduría en el Señor. Miren, ¿cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos no alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, gloria a Dios, no pasó nada. Vamos a ver. Entonces, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno, todo lo que es agradable al Señor, hermanos, en esto debemos de pensar, como lo dice Efesios capítulo 5, verso 10. En esto nosotros debemos de meditar, lo repito, en todo lo que es digno, en todo lo que es agradable y en todo lo que es de buen nombre, siendo, hermanos, entendido cuál sea la voluntad de Dios, como dice Efesios capítulo 5, verso 17. Siendo entendidos, estando convencidos cuál es la voluntad de Dios. Miren, y para esto, hermano, Dios nos capacita, porque hay quien va a decir, es que yo no sé de lo que se trata. Bueno, Josué 1:8 ahí lo menciona. A ver, vamos a ir allá. Josué capítulo 1, versículo 8. Es un texto muy conocido que dice de esta manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y dice, y todo te saldrá bien. El Señor nos instruye, ¿cierto? Por eso tengamos mucho cuidado. Y yo siempre me enfoco a los jóvenes. ¿Saben por qué? Porque los jóvenes tienden mucho a caer muchas veces. ¿Por qué? Alguien va a decir a alguien, no, pues yo no he caído. No sea mentiroso, todos caemos, ¿cierto? Pero en realidad el Señor, como está escrito, hermanos, si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará, ¿cierto?
porque no somos perfectos, porque si fallamos, en ocasiones fallamos en cosas insignificantes, pero de igual manera, hermanos, ofendemos a Dios, ¿cierto? Pero la gloria sea para el Señor. Miren, pero el Señor es quien nos capacita. Y así mismo, hermanos, Dios, hermanos, requiere de nosotros también un cuerpo agradable, ¿cierto? Romanos 12, vamos a mirarlo. Romanos capítulo 12, del verso 1 y 2. Ya casi para concluir. Romanos capítulo 12, del versículo 1 y 2. ¿Ya lo tenemos? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos son sacrificio vivo y santo, agradable. Y este cuerpo es vuestro culto racional. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, el Espíritu Santo que mora en vosotros es el que ha de vencer a este cuerpo. Porque si nosotros, hermanos, no somos capaces en el Señor de vencer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está escrito. Porque aquel que camina con Dios, en Él hay victoria, ¿cierto? ¿Acaso no es que somos más que vencedores en Él? Entonces, si nosotros dándonos cuenta de esto, miren, nos damos cuenta que entonces debemos de someter este cuerpo a muchas cosas, someterlo. ¿Para qué? Para que no llegue a pecar deliberadamente y no cambie la libertad que nos ha dado Cristo por el libertinaje, ¿cierto? Miren, entonces démonos cuenta, la música en realidad, hermanos, tiene un lenguaje y ese lenguaje se debe de entender. Les ponía el ejemplo acerca de las melodías, cómo te pueden llevar de un estado de ánimo a otro, ¿cierto? Y es que lo que pasa es que ahorita los jóvenes se emocionan tanto, no, yo quiero ser como tal artista, yo me quiero parecer a Noel de Sin Bandera. No, qué cosas tan terribles, ¿no? Parezcámonos a Cristo, únicamente a Cristo y solamente a Cristo. Miremos el ejemplo, hasta dónde fue a dar Él, hasta la cruz del Calvario, por salvar tu vida, por salvar mi vida. Y esto fue para gloria y honra de su santo nombre. Se ha exaltado su nombre, ¿cierto? Entonces ahí está el mejor ejemplo, joven, hermano, hermana, que podemos tomar para gloria de su nombre. Oiga, es que qué tremendo. No, yo quiero ser como fulano, yo quiero ser como mangano, yo quiero ser como perengano. Entonces, ¿dónde está Cristo en tu vida? ¿Cierto? No, tenemos que ser como Cristo y tenemos que tomar el ejemplo del Señor Jesucristo. Pero lo que pasa es que les decía a los jóvenes en este tiempo, no digo a todos, porque ya algunos me están viendo raro, no digo a todos, ¿no? Sino que algunos se dejan llevar pues por los lazos del enemigo, por los dardos del enemigo se dejan llevar, ¿cierto? Y ahí es cuando caen y todavía dicen, no, a mí no me pasa nada, yo soy capaz de controlar mi cuerpo. Bueno, si hay alguno que lo sabe controlar en la gracia de Dios, pues gloria a Dios que siga adelante controlando, ¿cierto? Pero lamentablemente no en todos es igual, ¿cierto? Por eso debemos de guardarnos en la palabra de Dios. Joven, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo? Miren, entonces démonos cuenta, si la música tiene un lenguaje, debemos de nosotros darnos cuenta de ello. No es lo mismo, hermanos, cantarle ahora a Dios y mañana cantarle al mundo, no es lo mismo, ni siquiera es agradable delante del Señor, ni siquiera es justo, ni siquiera es santo, ni siquiera es perfecto, ni siquiera es de buen nombre. Al contrario, lo que hemos nosotros de hacer para Dios sea para gloria suya y no para gloria nuestra. Hay quienes, hermanos, que pretendiendo alabar a Dios, en realidad lo que están haciendo es pretender alabarse a sí mismos. ¿No han visto ese tipo de personas? ¿Cierto? Que reciben aplausos, que reciben honores, ¿cierto? Y los reciben con toda apertura, ¿cierto? Como si verdaderamente lo merecieran, pero en realidad el que lo merece es Cristo Jesús, ¿cierto? Porque Él es el que hace la obra en la persona, ¿o no? Él es el que hizo la obra en nosotros. Miren, les voy a dar un ejemplo, no sé si tenga volumen o tenga abierto el canal. Aquí les voy a dar un ejemplo, hermanos, de cierto tipo de músicas que se tocaban en los antiguos tiempos
como hoy se toca, ¿cierto? Y que son tipos de música que en realidad pues no alaban el buen nombre del Señor. Voy a poner unos ejemplos y vamos a ver, hermanos, la música que se tocaba en los antiguos tiempos. Pues no tiene letra. Pues alguien que le gusta la música instrumental puede decir, bueno, soy interesante, ¿no? Pero no quieren dar respuesta, no quieren. Les voy a decir algo, este tipo de música que acabamos de escuchar es música pagana, ¿cierto? Quizás era instrumental, pero es que no iba acompañada solamente de instrumentos, sino que en ese tipo de música estaban alrededor alabando a sus ídolos, a sus dioses, y inclusive haciendo algún tipo de rituales o sacrificios, ¿cierto? Es, por ejemplo, música medieval pagana. Ahora, este tipo de música o este tipo de ejecución musical todavía, hermano, no ha dejado de ser, ¿sabe usted? Hay grupos modernos los cuales han tomado estos principios, ¿cierto? Han tomado estos principios ¿para qué? Bueno, los principios que como tal era música medieval pagana y ellos se consideran también paganos, pues vamos a escuchar esto, el principio de esta música. Voy a adelantar un poco. ¿Se fijan? Nuevamente las flautas, los tamboriles, ahí están usando un violín. Lo voy a adelantar al coro. Ya con eso, fíjate. Entonces ahí lo que están cantando, de hecho esa canción se llama Fiesta Pagana. Entonces fíjate, usaron el mismo inicio en cuanto a la ejecución de los instrumentos, pero ya la letra, porque ahí sí ya le pusieron letra, la letra está reprochando directamente a Dios. Estos están diciendo, si es verdad que hay un Dios, que se ponga a trabajar, dice, de sol a sol, porque nosotros lo que nos hemos ganado es con nuestro sudor. Ay, Señor Jesús, qué mal agradecidos. Pero bueno, por ejemplo, ahora, vimos el ejemplo, música medieval pagana y música moderna pagana, que fue uno de estos. Ahora, vamos a ver este. Música medieval, pero judía. Es instrumental. Ahora, pero hay diferencias, ¿cierto? Porque en este caso, cuando ejecutaba, por ejemplo, David el arpa, ¿cierto? Cuando él ejecutaba, lo hacía con inteligencia, tanto así que el Espíritu de Dios descendía. Y en la ocasión que Saúl estaba, dice que un espíritu por parte del Señor le atormentaba, porque así dice, ¿cierto? Dice que David era el que iba, pero por causa que decía, bueno, búsquenme a alguien por aquí, uno que toque bien, dijo el rey Saúl. Pues allá anda uno, ¿cierto? Por allá anda uno que toca muy bien, un pastorcillo por allá, pues tráiganmelo para acá. Y comenzó a tocar. Y como él era siervo del Señor y tocaba salmos al Señor, entonces el espíritu que estaba en Saúl se alejaba. Ahí veamos el lenguaje y la importancia de la música y a quién es dedicada. ¿Se fijan? Miren, que claro, era el poder del Espíritu de Dios, ¿cierto? En aquel David en el cual el Señor hallaba, o le daba la gracia más bien. ¿Se fijan? Porque David le daba la gloria a Dios. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Usted me dice si esto es cristiano o es mundano. Voy a adelantar un poco. ¿Qué clase de música fue esa? ¿Verdad que es música mundana? Pues no, era cristiana. Por
metido cosas a la iglesia que de repente ya no se sabe, de repente la gente pasa allá, oye, pues esto es un concierto, tienen un fiestón, pues vamos, ¿no? Les voy a decir una cosa, antes de que pusiéramos el logo aquí en la iglesia, acá afuera, personas cuando nos escuchaban, pero porque el sonido estaba totalmente distorsionado, no se entendía lo que cantábamos, entonces la gente se arrimaba y decía, pues ¿qué? Este es un lugar de fiestas, ¿cuánto lo rentan? No, pues es la iglesia del Señor, porque no teníamos el logo, y gracias a Dios allá está, ¿cierto? Pero porque aparte no se entendía, porque de repente que allá estaba movido, que no se entendía esto, que mucho grave, bueno, pero esto que les acabo de poner, se supone que es cristiano. Bueno, ahora ya casi para concluir, voy a adelantarme un poco. ¿Ese es mundano o es cristiano? Pues será cristiano, joven. Entonces, por eso debemos de tener cuidado, jóvenes, y en general, porque están introduciéndose cada cosa en la iglesia. Pero no, pues, yo creo que algún joven dijo, no, ay, pues soy bien suave, lo voy a tocar en mi iglesia. Pues qué bárbaro, ¿sí? Porque eso no alaba a Dios. Ahora, les voy a poner esto. ¿Les suena mundanamente conocido? Ahora, voy a intentarlo. Voy a llegar al coro. Ok, dice perdóname mi amor, porque está cantando en el mundo a una mujer. Ahora díganme si esto es justo. Bueno, es que hay que considerarlo también. Lo voy a adelantar un poco. Bueno, hay que empezar a empezar. Voy a adelantarlo ahora. Ahora, se escucha bonito, le cambiaron la letra, pero lo que en un principio fue creado para gloria de Satanás no puede ser tomado para la gloria de Dios. Para nada. Porque lo que es en un principio y fue consagrado para el maligno, ¿cómo lo vamos a igualar? No, tráete las pistas de los Freddys y vamos a cambiarle la música, los vamos a llamar los ex-Freddys y ahora sí vamos a cantarle al Señor con nueva letra. Está bien, quieren dar un mensaje de salvación, que se pongan a predicar. Y los hijos de Dios, hermanos, ¿saben lo que nos ha dado a los hijos de Dios? Gracia, inteligencia, sabiduría para poder componerle cantos de inspiración del Espíritu Santo para la gloria de Dios, y no necesitamos agarrar nada del mundo, porque lo del mundo ha de ser del mundo y lo de Dios ha de ser de Dios, para gloria eterna de su santo nombre. Para gloria eterna de su nombre. Es que no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Por eso le decía, créanme, esto no es justo, no se puede hacer. Está bien, alguien dice, es que con ese canto yo me convertí. Bueno, y si a la persona no se le dio ese seguimiento correcto, ¿cierto? Entonces sucede que de repente, pues va a comprar todas las de Óscar Ovidio. ¿Saben quién es Óscar Ovidio? Sí. El que le cambió toda la letra a la de los Tigres del Norte y ahora le puso letra para Dios. Hermanos, lo único que hace este tipo de música, la intención es llamarlos a los del mundo para que se sientan como en el mundo. Esa es la verdad. Pero los hijos de Dios, nuevamente les digo, el Señor nos ha dado esa gracia. Oiga, si el Señor no nos ha bendecido poco, podemos, hermanos, componer cántico nuevo delante de su presencia. Tanta palabra hermosa que hay en las Escrituras. Para yo decir, no, bueno, pues voy a agarrar las de Pedro Infante y voy a cantar como Pedro Infante en sus pistas para que digan, Pedro Infante era cristiano. Qué cosas. Y ya pasó. Tengo un disco y lo tengo también para estudio. Así es que tengamos cuidado, no tomemos lo del mundo para cambiarle, como dicen algunos, bueno, pues le voy a cambiar, le voy a poner bonito nombre al pecado. No, el pecado sigue siendo pecado, y lo que fue creado para el mundo, que se quede en el mundo. Nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. No necesitamos nada de allá.
en el cual el Señor ha de venir y nos ha de llevar. Y no nos encuentre el Señor con este tipo de cosas. Amén. ¿Verdad que el Señor nos ha bendecido? ¿Verdad que el Señor nos